Muy buenos días, tengan todos ustedes. Damos la bienvenida a todos los participantes del webinar Actuaciones del farmacéutico en una unidad de cuidado intensivo. Mi nombre es Nuria Montero Chinchilla y soy la directora de práctica farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. El día de hoy estaré actuando como moderadora de esta actividad. Para la realización de esta conferencia webinar se cuenta con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica, quien nos facilita la plataforma GoToWebinar, y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quien nos brinda el soporte técnico administrativo. En este sentido, quiero destacar el apoyo logístico que nos brinda la doctora Yajaira Quesada Rojas, quien es la secretaria técnica del Foro Farmacéutico de las Américas. Para el desarrollo de la actividad, seguiremos las siguientes pautas. La conferencia tendrá una duración aproximada de 40 a 45 minutos. Una vez finalizada la exposición, se abrirá un espacio para que el expositor dé respuesta a las preguntas que podrán formular los participantes por escrito a través del chat ubicado en la plataforma, las cuales serán leídas al expositor, quien procederá a contestarlas. También podremos leer comentarios si así fuera del caso. En caso de no poder abordar todas las preguntas planteadas, el expositor enviará su respuesta al correo electrónico que registró el participante al inscribirse en esta actividad. Al finalizar el webinar, se enviará al correo electrónico registrado por cada uno de ustedes una encuesta de evaluación de la calidad del webinar. Solicitamos a todos los participantes que se tomen unos minutos y darle respuesta a esta. La opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa para nosotros. De igual forma, el certificado de participación le será enviado al correo electrónico que cada uno de ustedes registró en el plazo de 24 horas después de finalizada la actividad. Una unidad de cuidado intensivo es un área crítica de problemas relacionados con la medicación y de acontecimientos adversos a los medicamentos. La gravedad y la inestabilidad de los pacientes, junto con el alto grado de complejidad de la medicación, incrementan la aparición de errores en cualquiera de las fases de la cadena terapéutica. Reconocer las actividades que promueven la eficacia, la seguridad y la eficiencia de los tratamientos farmacológicos en pacientes críticamente enfermos promueve la incorporación del farmacéutico hospitalario al equipo asistencial de cuidado intensivo como un elemento de apoyo a la optimización de la farmacoterapia y la consecuente disminución de los costos de la asistencia sanitaria. El propósito de esta conferencia webinar es distinguir las actividades que puede desarrollar el farmacéutico como integrante del equipo asistencial de una unidad de cuidado intensivo y sus aportes al proceso farmacoterapéutico del paciente crítico. El día de hoy tenemos como expositor al doctor químico farmacéutico Wellington Aníbal Montenegro Acosta, quien es licenciado bioquímico farmacéutico de la Universidad Central del Ecuador, diplomado en medio ambiente, mención de contaminación de aguas de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, auditor del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo de la Universidad San Francisco de Quito, diplomado en
herramientas gerenciales para administradores de salud de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, y magíster en atención farmacéutica integral de la Universidad de Barcelona, España. El doctor Montenegro Acosta tiene experiencia profesional en instituciones de salud, así como en la industria farmacéutica. Actualmente es el gerente propietario de las farmacias líder ubicadas en la ciudad de Tulcán, provincia de Carchi. También es presidente pro tempore de la Sociedad Ecuatoriana de Farmacia Hospitalaria y vicedirector de la Comisión de Farmacia de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo, la FELAMPE. Adelante, doctor Montenegro, con su exposición. Muchísimas gracias, doctora Nuria. Un saludo cordial a todos los asistentes a este webinar. Una vez más, agradezco al foro que me ha dado la oportunidad en este día, en esta tarde, de presentar este tema tan importante que está relacionado con el rol del farmacéutico en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a preparar la presentación y comenzamos. Bueno, para ello nosotros vamos a iniciar definiendo lo que es el seguimiento farmacoterapéutico. Es la práctica profesional farmacéutica que evalúa y monitoriza la farmacoterapia en función de las necesidades particulares del paciente, con el objetivo de alcanzar los mejores resultados en su salud con el máximo beneficio de los medicamentos de una manera efectiva, segura y oportuna en cada situación clínica. Yo pienso que esta es una función muy importante que nosotros como farmacéuticos aportamos a los sistemas de salud. También es un proceso asistencial que implica que se efectúe de forma sistemática, continuada y documentada y describe la forma como los farmacéuticos podemos coordinar el trabajo con otros profesionales sanitarios alrededor de un proceso asistencial enfocado en el paciente. Hago un paréntesis como para poner en contexto cómo está la situación en Ecuador. En el año 2012 recién se aprobó la normativa que ya obligaba a todas las hospitales, tanto de segundo como tercer nivel de atención, a incorporar a los farmacéuticos con el sistema de dispensación por dosis unitaria. Esto fue un paso fundamental muy grande que dio el Ecuador y desde ahí hemos venido desarrollándonos los profesionales farmacéuticos y cada vez involucrándonos más en estos procesos sanitarios. Fue un paso gigante que nosotros hemos dado en este sentido. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento del paciente crítico? Primero, el soporte general de órganos en falla. Segundo, el tratamiento específico del proceso base. Y también la prevención de complicaciones, que es una de los pilares fundamentales en los que nosotros como farmacéuticos podemos intervenir a fin de prevenir estos problemas relacionados con medicamentos. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Lograr una concentración efectiva y segura del medicamento, lo que depende tanto de factores relacionados con el mismo medicamento como con el paciente. Para ello, nosotros tenemos que optimizar el uso de estos medicamentos de tal manera que el perfil farmacocinético sea el idóneo para garantizar la eficacia durante las 24 horas con un mínimo de reacciones adversas. Para ello nosotros tenemos que evaluar, ¿verdad?, el margen terapéutico y estos medicamentos tienen que ser administrados dentro del mismo para evitar sub- o sobredosificaciones o reacciones de toxicidad. Para ello, ¿de qué tiene que estar pendiente el farmacéutico de una unidad de cuidados intensivos? Primero, de las rutas de administración de los fármacos. Como nosotros sabemos, hay diferentes rutas de administración y cada una involucra un cierto riesgo y complejidad, para lo cual tenemos que estar pendientes de varios factores. Por ejemplo, en la vía oral tenemos que estar pendientes de que no vaya a haber interacciones con nutrientes o interacciones con plantas medicinales o interacciones con entre los mismos fármacos. También hay que tomar en cuenta que la vía oral, muchos de estos medicamentos sufren un efecto del primer
paso, ¿verdad? A través de su paso por el hígado, en el cual se pueden generar metabolitos. En el caso de profármacos, ¿sí? Estos transforman al fármaco en un principio activo propiamente dicho, o en los otros casos los metabolitos que pueden ser igualmente asociados a la terapéutica o pueden ser metabolitos inactivos, y para ello también tenemos que estar presente de la ruta de eliminación. En ese caso, si es a nivel renal, pues evaluar la función renal del paciente. En la vía percutánea, sobre todo hay que tener un poco de cuidado con lo que son los sistemas terapéuticos transdérmicos en personas que estén febriles. Sí, esa es una condición que tenemos que estar vigilando, debido a que una persona febril con uno de estos sistemas terapéuticos transdérmicos puede sufrir un proceso de liberación bastante rápido, ¿verdad? Y producirse en algunas ocasiones sobredosificaciones. La vía intravenosa no está exenta de riesgos, de hecho es una de las que más tenemos que nosotros vigilar como farmacéuticos. Para eso es fundamental que estemos pendientes en lo que es la validación de bombas de infusión, que son de bastante utilidad en una terapia intensiva. En cuanto a la vía intramuscular, sobre todo hay que vigilar los niveles de plaquetas en los pacientes. Si es un paciente con una plaquetopenia marcada, pues está contraindicada esta vía intramuscular. En la vía intratecal igualmente tenemos que estar pendientes de que las mezclas, la composición sea la adecuada para esta vía. En la vía inhalatoria igualmente la condición pulmonar del paciente. ¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en la farmacoterapéutica en un paciente crítico? Primero, la ventilación mecánica, el soporte nutricional, el estado de las enfermedades concurrentes, alteraciones en la unión a proteínas, la liberación de citoquinas endógenas, la inestabilidad hemodinámica, terapias de soporte que esté recibiendo el paciente y la terapia de drogas concurrentes. Dentro de estos factores que influyen en la farmacocinética de drogas usadas en el paciente crítico, nosotros tenemos las siguientes. Una disfunción hepática puede traer alteraciones en el sistema enzimático de los citocromos, por ejemplo, en un caso de hipoxia o de sepsis, que hay que tomar en cuenta especialmente en medicamentos que se vayan a metabolizar a nivel de este sistema. Alteraciones en el flujo sanguíneo, alteraciones en la concentración de las proteínas del plasma, especialmente aquellas que van a producir unión a proteínas en el plasma. Hay que tener en cuenta eso en pacientes, por ejemplo, que estén en una desnutrición franca y que tengan bajos niveles de albúmina, porque pueden producirse una fracción libre demasiado elevada del fármaco y de esta manera conseguir resultados negativos en el paciente. También las fallas respiratorias, que pueden ser una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria, así como una hipoaxemia y acidosis metabólica o problemas de ventilación mecánica. Desórdenes musculoesqueléticos, pérdida de la masa muscular, falla renal debida a rabdomiólisis, fallas endoteliales, incremento del agua corporal total, alteraciones de los niveles de proteínas séricas. En cuanto a disfunción endocrina, la respuesta al estrés, la disfunción adrenal, disfunción tiroidea, diabetes mellitus, fallas cardiovasculares, reducción de la absorción enteral, reducción de la perfusión tanto hepática como renal, problemas de retención de líquidos, acidosis metabólica. La falla renal igualmente puede estar alterando la excreción de drogas, puede haber retención de fluidos, perturbaciones ácido-base, alteraciones de la distribución de drogas, y especialmente en pacientes que estén con terapia de reemplazo renal, pues es fundamental que el farmacéutico también esté involucrado en los procesos de evaluación de cómo está esa función renal para poder hacer los ajustes necesarios de acuerdo a su clearance, y también estar pendiente de si ese medicamento necesita o no una dosis extra postdiálisis. Alteraciones del sistema nervioso central que pueden verse asociadas con una ventilación alterada, la coadministración de drogas antiepilépticas, perturbaciones autonómicas y también falla gastrointestinal, pérdida de la ruta de administración enteral, alteración
del pH de secreciones enterales, albúmina sérica reducida y dieta anormal. Todos estos son factores que podemos nosotros encontrar en un paciente crítico y que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones que vayan en beneficio del paciente. ¿Cuáles son las ventajas de la incorporación del farmacéutico en el equipo multidisciplinar de terapia intensiva? Pues básicamente se establece una sinergia con el resto de profesionales del equipo multidisciplinar y esto aumenta la seguridad del paciente definitivamente, reduce los costos también de sus tratamientos y previene o disminuye los errores relacionados con medicamentos. En este sentido, me ha sido muy grato tener la oportunidad de visitar varios hospitales y varias terapias intensivas, tanto de Latinoamérica como en Europa también, y básicamente el concepto es el mismo, la aceptación cada vez mayor que tiene el farmacéutico en una unidad de cuidados intensivos. Pues nosotros podemos intervenir en varios procesos a fin de mejorar la seguridad, así como los costos también de los tratamientos en terapia intensiva. ¿Cuáles son algunas actividades óptimas del farmacéutico de una unidad de cuidados intensivos? Toma de decisiones informadas con respecto a las opciones de tratamiento. Proveer educación continua acreditada para personal médico, estudiantes y residentes. Yo pienso que esto es un papel fundamental que nosotros como farmacéuticos cumplimos dentro del ámbito hospitalario. Pues hay varios temas en los cuales nosotros podemos ayudar al resto de profesionales, tanto médicos como de enfermería, especialmente en lo que es preparación de medicamentos, estabilidad de medicamentos, en lo que es farmacocinética, farmacodinamia, que pienso que estamos suficientemente capacitados para incidir en estos procesos de educación continua. Asimismo, debe investigar y colaborar con otros profesionales de cuidados críticos para evaluar el impacto de pautas y protocolos de tratamiento, realizar análisis farmacoeconómicos para evaluar prospectivamente medicamentos que ya existan o que estén en fase de desarrollo, realizar investigación clínica u otra investigación original que cualitativa y cuantitativamente afecte a la terapia farmacológica, provisión de servicios de farmacia. Asesorar al personal de salud en lo que son formas farmacéuticas, preparación, estabilidad de medicamentos, interacciones con otros medicamentos, alimentos o plantas medicinales, validar los medicamentos en bombas de infusión y nutriciones parenterales. Estas son algunas actividades en la cual el farmacéutico puede colaborar de una manera muy buena también en el equipo de salud. Aquí tenemos un resumen de cuáles podrían ser algunas de las intervenciones farmacéuticas en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué tiene que hacer el farmacéutico cuando ingrese el paciente, durante su estancia hospitalaria y al alta del paciente? En el ingreso del paciente, el farmacéutico tiene que realizar un análisis de la historia clínica minuciosamente, evaluando los antecedentes, patología de base, comorbilidades y su antropometría. Asimismo, revisar o hacer una conciliación y reconciliación de medicamentos al ingreso del paciente, y la cual también tiene que ser nuevamente hecha en cada transición, sea entre los niveles de atención o entre servicios. Detección de problemas relacionados con medicamentos y hacer las recomendaciones en la terapéutica que sean pertinentes luego de esta revisión inicial. Durante la hospitalización de un paciente crítico, es primordial que nosotros estemos pendientes de la antropometría. Ustedes saben que se pueden producir cambios de peso bastante importantes debido, sobre todo en las primeras horas de un paciente crítico, a la reanimación con líquidos, que puede ser de una manera importante, ¿verdad? Entonces, esto sí puede también generar cambios en el volumen de distribución y, por lo tanto, requerir un reajuste de las dosis, especialmente de aquellos medicamentos que son dosis dependientes. Revisión de planes de tratamiento de acuerdo a los protocolos, revisión de líquidos y electrolitos que vaya a recibir el paciente, día, hora, dosis, intervalo y forma de administración de medicamentos,
validación de bombas de infusión, que vamos a hablar ya un poco más adelante en lo que tiene que estar pendiente, resultados de laboratorio clínico, revisión de los niveles plasmáticos de medicamentos, reajuste de dosis de medicamentos, si fuera el caso, revisión de nutrición enteral y parenteral, revisión de interacciones, validación de recetas y también lo que es farmacovigilancia y tecnovigilancia. Todas estas actividades se las puede realizar durante la estancia hospitalaria del paciente. Y al alta del paciente se tiene que hacer una revisión de la farmacoterapéutica que vaya a ser dada para el alta, así como también es muy importante lo que son las indicaciones a familiares, pues en muchas ocasiones dependen de la administración de estos medicamentos de personales cercanos a los cuidadores. Y esto es importante, el seguimiento del paciente por 48 horas. Es muy raro que un paciente que ha estado en una sala de terapia intensiva se le dé el alta directamente a domicilio, ¿no es cierto? Sí se dan esos casos, pero lo más común es de que al alta del paciente de una unidad de cuidados intensivos, pues vaya a una unidad de cuidados intermedios o una sala general. Y para ello es muy importante que el farmacéutico que estuvo haciendo el seguimiento de ese paciente en la terapia intensiva, pues le haga un seguimiento por al menos unas 48 horas más en el servicio al que fue trasladado. Pues todos esos conocimientos del paciente que él tiene pueden ser muy útiles al tomar decisiones en la farmacoterapéutica por parte de los profesionales que le vayan a recibir. ¿Cuáles son algunos de los principales problemas encontrados en una unidad de cuidados intensivos? El primero es la polifarmacia. Los pacientes en estado crítico requieren de una gran cantidad de medicamentos utilizados para conseguir la estabilidad hemodinámica, el tratamiento de la patología aguda, el manejo de comorbilidades, etcétera, etcétera. Entonces, esto da lugar a que se pueda producir una polifarmacia. Sin embargo, a pesar de ser bien conocidos los efectos adversos de los medicamentos de manera individual en estudios aleatorizados, es escasa la literatura actual que se enfoque en determinar los potenciales efectos asociados a la polimedicación en la población de pacientes en cuidado crítico. Se tiene que tener especial cuidado en la detección de lo que son interacciones, que son muy frecuentes en una unidad de cuidados intensivos, duplicidades terapéuticas y sinergias, omisiones, reacciones adversas a medicamentos o errores en la dosificación. De esto nosotros tenemos que estar muy pendientes, la verdad, cuando hacemos un seguimiento farmacoterapéutico. Otros problemas que se puede encontrar es errores en la administración de medicamentos tanto orales y enterales, en la cual podemos encontrar incompatibilidades con la nutrición enteral. Por lo tanto, resulta fundamental que cada servicio, ¿no es cierto?, tenga su propio protocolo de administración de medicamentos por sonda enteral. Esto es muy importante porque no todos los medicamentos se pueden triturar, ¿no es cierto?, y dispersar o disolver en un líquido o en agua generalmente y pasar a través de una sonda. Cada medicamento tiene su forma de administración a través de una sonda enteral. Entonces sí tenemos que, en ese sentido, colaborar en lo que es la creación de estos protocolos de administración de medicamentos por sonda enteral. La forma de administración, si va a ser una administración en bolos o si va a ser cíclica o va a ser en infusión continua. La velocidad a la que se va a administrar dichos medicamentos y la concentración. Errores en la administración de medicamentos en bomba de infusión. En esto sí hay que ser un poquito minucioso cuando nosotros estamos involucrados en lo que es la validación de bombas de infusión, de medicamentos en bombas de infusión, porque es muy frecuente que se encuentren errores en la programación de las bombas, incompatibilidades entre fármacos, incompatibilidades en Y, errores en la vía de administración, concentraciones equivocadas, fenómenos de absorción en envases de cloruro de polivinilo. Especialmente esto hay que tener mucho en cuenta en las unidades de UCIN, de cuidados
intensivos neonatales, puesto que la cantidad de DEP o de plastificante que puede estar presente en estos envases de cloruro de polivinilo puede ser tan importante que se genere un riesgo para los neonatos en ese caso. Estabilidad de medicamentos en solución, que también es algo que el farmacéutico tiene que estar involucrado, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a preparar una bomba de insulina, pues tenemos que tomar en cuenta de que estos pueden sufrir un fenómeno de absorción importante y por lo tanto tengamos que preparar más frecuentemente ese tipo de solución para administración del paciente. Muchos de estos errores en bombas de infusión pueden verse reducidos cuando nosotros le damos una hoja de ruta al fabricante, si es que ésta lo permite, ¿no? Ahora existen afortunadamente en el mercado muchas bombas inteligentes en el cual nosotros podemos dar un listado de tanto de alertas como de límites de concentración o de solventes adecuados que pueden disminuir estos errores. Por ejemplo, le puedo decir al fabricante que quiero que el rango de una bomba de fentanilo para adulto esté entre este rango mínimo y este rango máximo. Y cuando la enfermera quiera programar algo que esté fuera de ese rango, pues le salte una alerta. O por ejemplo, le puedo pedir que cuando vaya a administrar fenitoína, le pregunte en qué disolvente está, si es en solución salina o en dextrosa, y que le dé una alerta si es que no está en el solvente que es compatible con la fenitoína. Estos son algunos de los ejemplos que nosotros podemos dar a los fabricantes y que ellos pueden estar en capacidad de poner dentro de sus bombas de infusión. Claro que esto se lo tiene que hacer servicio por servicio. Acordémonos que las dosis varían mucho de una UCIN neonatal a una UCIN de adulto o de otro servicio de medicina interna, cirugía. Entonces, cada servicio pues tendría que tener su propia programación de bombas de infusión. Problemas relacionados con la nutrición parenteral, estos sí son varios también. Durante este proceso de validación de nutriciones parenterales pueden encontrarse muchos problemas, entre los cuales, por citar algunos ejemplos, podemos mencionar. Formulaciones estandarizadas y no adecuadas a las necesidades reales del paciente. En algunas ocasiones hemos podido ver que el paciente de la cama 101 y el paciente de la cama 103, de la 105, reciben la misma fórmula de nutrición parenteral, exactamente la misma, las mismas cantidades, las mismas concentraciones, y como sabemos, las necesidades de cada paciente son diferentes, ¿verdad? Y por lo tanto, estas formulaciones estandarizadas, más bien la sugerencia que hay es en pacientes que estén estables, pero en un paciente crítico sí hay que adaptarlo directamente a sus necesidades metabólicas en el estado que esté cursando el paciente. No es lo mismo las primeras fases de un paciente crítico de cuando ya está en una fase más bien ya de recuperación. También pueden existir fórmulas desbalanceadas en macronutrientes. No se descuentan los aportes exógenos de dextrosa, lípidos y aminoácidos, lo que puede llevar a una sobrenutrición. Esto es algo fundamental que nosotros también tenemos que estar pendientes como farmacéuticos, y cuando está formulando el equipo de terapia nutricional, pues alertar de que el paciente ya está recibiendo infusiones, por ejemplo, importantes de dextrosa en bombas de infusión o en otros medicamentos que lo utilicen como solvente, etcétera, etcétera. Y poder descontar esos aportes de la nutrición parenteral. Igualmente, otro problema es que no se descuentan los aportes de nutrientes enterales de la formulación de nutrición parenteral, y lo que puede igual llevarnos a una sobrenutrición. Velocidades de infusión de macronutrientes mayor a las permitidas y formulaciones químicamente inestables. Ahora, la tendencia es que el farmacéutico es el profesional que valida las nutriciones parenterales haciendo un proceso de 3 fases. El primero es una validación administrativa, el segundo es una validación clínica y el tercero es una validación farmacéutica propiamente dicha, y cada uno tiene sus pautas y procesos generales
que nos pueden llevar a asegurar una nutrición parenteral segura y confiable y sobre todo adaptada a las necesidades del paciente. Este es un problema muy común en lo que son las salas de cuidados intensivos y es problemas con líquidos y electrolitos. La sobrehidratación sostenida en el paciente crítico puede llevar a un desbalance hídrico positivo importante, lo cual está asociado a una menor supervivencia en este tipo de pacientes independientemente de su edad o de la gravedad medida por SOFA al ingreso. Como sabemos, esta sobrehidratación puede generar edemas, y no solo edemas periféricos, puede ser edemas de asas intestinales, edemas pulmonares, edemas cerebrales, lo cual es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Problemas de hipernatremias también pueden generarse, cambios en el volumen de distribución de fármacos, sobredosificación de medicamentos, desmielinización continua y lesión renal aguda. ¿Cómo podemos prevenir estas alteraciones en el balance hidroelectrolítico? Pues el farmacéutico es el profesional que tiene que colaborar haciendo una proyección de la cantidad de líquidos tanto enterales como parenterales que recibirá el paciente en un periodo de tiempo determinado y realizar los ajustes pertinentes a fin de prevenir una sobrecarga hídrica. Es muy común, ¿no es cierto?, en el vertiginoso mundo, como digo yo, de la terapia intensiva, que muchas veces los doctores están ocupados en la supervivencia del paciente y están a cada momento poniendo nuevas indicaciones, ¿no es cierto? Indican una bomba de fentanilo, luego otra bomba de, qué sé yo, de epinefrina, de norepinefrina. Y todo esto, generalmente, a veces no hay un control de todos los líquidos que le van a ingresar al paciente. Entonces, ese es el rol fundamental del farmacéutico, estar pendiente de todo este tipo de, tanto de medicamentos como de solventes que le vayan a ingresar el paciente, a fin de prevenir sobrehidrataciones o también hipernatremias, hipercalemias, debido a esta práctica. Se debe tomar en cuenta el aporte de electrolitos de solventes, de nutriciones, de medicamentos y excipientes para prevenir justamente lo que habíamos dicho anteriormente, las hipernatremias o hipercalemias. Podemos nosotros ver que algunos medicamentos tienen un aporte muy importante de sodio. Es el caso de la piperacilina tazobactam. Un solo vial de piperacilina tazobactam puede aportar 11 miliequivalentes de cloruro de sodio o de sodio. ¿Sí? Y si estamos tomando en cuenta de que eso va a ser administrado cada 6 horas, por ejemplo, ya son 44 miliequivalentes de sodio extra que le ingresan solo por medicamentos, sin tomar en cuenta el sodio que también le va a ingresar por el solvente que tengamos que utilizar para esa piperacilina tazobactam. Entonces, si nosotros como farmacéuticos estamos pendientes de todos esos electrolitos que le van a ingresar al paciente por otras vías, ¿no es cierto?, sea por solventes, o sea, en la misma molécula del medicamento, pues nosotros podemos prevenir este tipo de hipernatremias. Otro problema muy común que se puede encontrar es en las correcciones de electrolitos. Se tienen que tomar en cuenta los aportes exógenos de los mismos y descontar del cálculo obtenido. Si bien es cierto, nosotros tenemos algunas fórmulas para lo que son problemas de hiponatremia, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay calculadoras online que nosotros las podemos encontrar que nos calculan el déficit de sodio, pero estas calculadoras no toman en cuenta la cantidad de sodio exógeno que ya recibe el paciente. Y esto sí lo tiene que hacer el cálculo el farmacéutico a fin de descontar de ese valor y prevenir problemas con una corrección demasiado rápida que nos pueden llevar a una desmielinización continua, por ejemplo. Igualmente, cuando estamos haciendo correcciones de hipernatremias con agua libre, tenemos que tomar en cuenta que ya puede estar recibiendo dextrosa, por ejemplo, en cantidades importantes el paciente y que también produciría un efecto de dilución para la corrección de ese sodio elevado. Este pensamiento les dejo ahora que estamos en este terrible problema, ¿no es cierto?, de esta pandemia. Tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición
y en verdad que el conocimiento debe ser una pandemia que se pueda expandir en todos los ámbitos, y esto nos va a fortalecer tanto como profesionales como sociedad. Estoy convencido de eso, y más bien nosotros tenemos que abogar para que nuestra profesión farmacéutica siga creciendo y sea reconocida como un aporte muy importante para nuestros sistemas de salud. Quedo abierto para las preguntas que puedan surgir de este tema que nosotros hemos dictado. Doctora Nuria. Muchas gracias. Bueno, vale resaltar también en este punto que en algunos países... Sí, doctora Nuria, solo una acotación final. Vale decir que se ha visto en muchos países que se le da bastante importancia al rol del farmacéutico en una unidad de cuidados intensivos. Es así, por ejemplo, que en 6, me parece, hospitales que visité en esa oportunidad en Santiago de Chile, los farmacéuticos clínicos básicamente gran parte de su trabajo lo enfocan tanto en lo que es el paciente de cuidados críticos como en los pacientes de cuidados intermedios, ¿sí? Gran parte de su trabajo está concentrado en ellos porque se ha visto que son los servicios que pueden presentar un mayor número de complicaciones debido justamente al difícil manejo de este tipo de pacientes. Entonces, sí es muy importante la incorporación del farmacéutico como parte integrante del equipo de salud en una unidad de cuidados intensivos. Es muchísimo el aporte que nosotros podemos hacer para prevenir complicaciones, sea con el tratamiento del paciente como también con problemas relacionados con los medicamentos, en su estabilidad, interacciones, etcétera, etcétera, que nosotros creemos que estamos en ese sentido capacitados desde nuestra formación profesional para evitar o disminuir ese tipo de incidencias de errores de medicación asociados a los tratamientos, especialmente en el paciente de terapia intensiva. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Montenegro, por la exposición y la puesta en conocimiento de los principales aspectos fisiológicos y desafíos del manejo farmacológico de un paciente críticamente enfermo y de cómo la incorporación de un farmacéutico al equipo de atención de una unidad de cuidados intensivos facilita la detección de problemas relacionados con los medicamentos y permite optimizar la eficacia y la seguridad de la farmacoterapia en los pacientes hospitalizados en ella. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Una primera pregunta plantea, ¿cuál es su opinión sobre los tratamientos compasivos, por ejemplo, plasma convaleciente? Sí, bueno, al respecto a este tipo de tratamientos, pues en realidad se ha visto que muchos de estos sí son pertinentes en su aplicación en este tipo de pacientes. En cuanto al tema que en general que nos está diciendo, pues no es algo que solo aplique mucho acá en el país, pero sí lo había escuchado. Más bien otro tipo de terapias en paliativas, nosotros somos las que utilizamos acá, especialmente en este tipo de pacientes que ya están en su etapa final, digamos, de la vida, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí otra consulta. ¿Serían aconsejables o complicarían más los cuadros en pacientes críticos toda vez que no se tiene evidencia científica que responda a su administración? Me imagino que es en relación con el plasma convaleciente. Ya, sí, justamente eso es lo que yo trataba de explicar, ¿no es cierto? Si bien no hay estudios científicos
que se hayan hecho al respecto de una manera, digamos, general, pero tomando en cuenta de que son cuidados paliativos, pues podría ser una opción para este tipo de pacientes. Como una opción sí la podríamos utilizar. Muy bien. Otra consulta. Buena tarde, doctor Montenegro. Durante mi desempeño en áreas de UCIs, tanto en hospitales privados como públicos, la evidencia, la comunicación efectiva con el resto de los profesionales de la salud fueron, en mi caso, mi soporte para poder validar mi sitial. ¿Cuál considera usted que es el principal reto del farmacéutico que se desempeña tanto en hospitales privados como en hospitales públicos en las unidades de cuidados intensivos? Bueno, sí, básicamente yo le veo que uno de los mayores retos que nosotros tenemos como farmacéuticos es la incorporación a los equipos multidisciplinarios. Y esto lo podemos nosotros conseguir haciendo intervenciones clínicas que sean de relevancia para el paciente. Muchas veces nosotros cuando salimos de las facultades, pues estamos con unos conocimientos generales y no estamos adaptados al lenguaje médico, ¿no es cierto? Y muchas palabras al inicio nos pueden parecer desconocidas, desconcertantes, pero eso con la práctica diaria profesional y con el estudio continuo, una autoeducación, nosotros podemos ir corrigiendo esos baches, esas falencias que nosotros podamos tener en formación y cada vez poder discutir, como digo, frente a frente o mano a mano con el resto del equipo de salud y de esta manera poder conseguir los mejores resultados y objetivos terapéuticos. Gracias, doctor. Otra consulta. Estimado doctor Montenegro, muy amable por su aporte. Mi inquietud es conocer cuál sería la recomendación para involucrar al profesional farmacéutico sin resistencia por parte de otros profesionales de la salud en una unidad de cuidados intensivos. Sí, perfecto. Bueno, acá justamente yo personalmente tuve que también pasar por esa etapa, ¿no es cierto? De hacer conocer en qué nosotros podemos aportar como profesionales en la unidad de cuidados intensivos. Y yo pienso que se lo tiene que hacer de una manera escalonada, ¿sí? Las primeras intervenciones que nosotros podemos hacer es valiéndonos en nuestra fortaleza, que es la parte química. Entonces, el nosotros intervenir en lo que son cálculos farmacéuticos, como por ejemplo cálculo de miliequivalentes, lo que son dosificación de medicamentos, en una primera etapa eso ya nos va abriendo las puertas con el resto de profesionales como para lograr una aceptación adecuada. No ir de plano, ¿no es cierto?, en las primeras instancias directamente a tratar de discutir sobre pautas clínicas, porque eso puede generar el rechazo del profesional. Pero si lo hacemos de una manera escalonada, en nuestro campo, donde somos o nos sentimos con un poco más de destreza, que es la parte química, pues en eso ¿no es cierto?, poca resistencia podemos encontrar debido a que son cálculos químicos que perfectamente los puede manejar un farmacéutico y que podemos demostrar en ese sentido cuán importante es ese aporte para el resto del equipo de salud. Y luego, de a poco, cuando nosotros ya vayamos ganando la aceptación del resto del equipo de salud, ya podemos ir haciendo otro tipo de intervenciones, por ejemplo, en interacciones, en redosificación de medicamentos, en lo que son niveles plasmáticos de medicamentos, etcétera, etcétera, hasta conseguir una incorporación total del farmacéutico dentro del equipo de salud. Gracias, doctor. Hola, doctor Montenegro. Muchas gracias por tan valiosa charla. Me pregunto si existe alguna guía para búsqueda rápida para conocer el aporte de electrolitos de cada medicamento o de los medicamentos con mayor aporte de electrolitos. Algo online no lo he conocido debido a que acordémonos que cada fármaco
tiene excipientes diferentes, ¿no es cierto? Entonces, encontrar una lista de todos los fabricantes de un principio, de un medicamento en general, seguramente no lo vamos a poder encontrar. Ahí, en este caso, lo que yo sugeriría, que es lo que habíamos hecho en el hospital donde prestaba mis funciones, pues de acuerdo a los registros sanitarios que nosotros teníamos, en la cual se declara tanto los excipientes como el principio activo, pues íbamos haciendo el cálculo del contenido de sodio de cada una de las marcas, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso armábamos nuestros protocolos en Excel para poder ir descontando esos aportes de los de sodio, por ejemplo, para prevenir hipernatremias en los pacientes. Gracias. La siguiente consulta. ¿Por qué se debe aplicar protocolos individuales en cada unidad? A eso me refería a protocolos para administración de medicamentos por sonda enteral. A eso me estaba refiriendo. ¿Por qué tiene que ser individualizada? Porque los fármacos que se utilizan en una unidad de cuidados intensivos van a variar mucho de unos medicamentos que vayan a ser utilizados en cirugía o en medicina interna o en una área de cardiología. Entonces se tiene que hacer un listado de los principales medicamentos que cada servicio use y de acuerdo a eso hacer una guía para ese servicio. Claro que pueden también hacer una guía general para todo el hospital, pero generalmente lo que se ha visto es que para mayor facilidad, ¿no es cierto?, podemos tener un protocolo individualizado de administración de medicamentos por sonda enteral para cada servicio, de acuerdo a los medicamentos que sean utilizados con mayor frecuencia. Bueno, la próxima consulta. ¿En qué momento le damos de baja al paciente en cuanto a la farmacoterapia? Ya. Nosotros habíamos estado hablando de que un paciente que haya estado en terapia intensiva tiene que tener el seguimiento del farmacéutico del área de terapia intensiva mismo durante al menos 48 horas. Si luego de eso nosotros ya le trasladamos la responsabilidad al farmacéutico del piso donde haya sido trasladado el paciente. Entonces, básicamente 48 horas de seguimiento es lo que le damos a este paciente debido a que nosotros, que ya hemos estado en contacto, que le conocemos perfectamente al paciente, pues podamos dar esas indicaciones al colega o al profesional que nos lo esté recibiendo en el siguiente servicio. No sé si a eso se refería la pregunta. Sí. Gracias, doctor. Otra consulta. Si la participación del químico farmacéutico debe ser más interdisciplinaria en el área de terapia intensiva, ¿cómo se debe ajustar un horario que permita al químico farmacéutico estar la mayor parte del tiempo en el área? ¿8 horas, 24 horas? Sí, bueno, en ese sentido sí, nosotros tenemos, depende de cómo esté organizada la terapia intensiva, ¿no es cierto? Pero generalmente hay un pase de visita general en el cual simplemente se ven muy rápidamente, ¿no es cierto?, la evaluación del paciente, y hay otro tipo de visita interdisciplinaria un poco más profunda que generalmente se la hace ya en un área no frente al paciente, sino más bien en una sala de reuniones, ¿no es cierto?, donde podemos nosotros discutir sobre la condición clínica del paciente entre diferentes profesionales, entre el médico, farmacéutico, fisioterapistas, enfermería, etcétera, etcétera, y entre todos nosotros podemos aportar ciertas cosas que son muchas veces críticas y que no todos los profesionales las conocemos, ¿no es cierto? Hay cosas tan, diría yo, triviales a veces que no se las toma en cuenta, pero que tienen un impacto. Por ejemplo, si un paciente neonato va a recibir surfactante pulmonar y uno como farmacéutico dice, acuérdense de que hay que cargar con una aguja de calibre grueso, no pueden cargar con una aguja 21 porque se ve alterado el fármaco.
Entonces, cada profesional en su área va haciendo los aportes necesarios para lograr una mejor terapia, especialmente para el paciente. Ahora, ¿cómo ajustar los horarios? Eso sí depende de la organización, como digo, de cada servicio. Si es que tienen este pase de visita general y luego tienen las reuniones interdisciplinarias, eso yo pienso que es lo más adecuado. Muy bien. Buenas tardes, doctor Montenegro. Saludos desde México. En mi país, el farmacéutico clínico recientemente se está integrando al sistema de salud. ¿Algún consejo para mejorar la comunicación con los demás profesionales de la salud que integran una unidad de cuidados intensivos? Perfecto, muy buena la pregunta. La verdad es que nosotros como profesionales farmacéuticos tenemos que lograr un lenguaje, pero más bien no un lenguaje que sea reactivo, sino más bien proactivo. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer son intervenciones farmacéuticas y sugerencias en los tratamientos. Nosotros no podemos poner indicaciones de tratamientos, ¿sí? Al menos en la legislación ecuatoriana el farmacéutico puede hacer sugerencias, pero yo no puedo directamente en la historia clínica borrar una indicación del médico y agregar una mía, ¿no es cierto? Pero sí puedo sugerir, dejar por escrito sentado en la historia clínica y decir, se sugiere revisar los niveles de amicacina debido a estos factores. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros podamos lograr esa comunicación con el equipo interdisciplinario de salud, lo tenemos que hacer de una manera bastante proactiva, nunca reactiva. Así nosotros no sepamos que estamos en la razón, ¿no es cierto? Pero tratar de más bien ir abordando estos temas de una manera más bien conciliadora, no tratar de confrontar al resto de profesionales, sino más bien lograr un diálogo que pueda ser bastante proactivo en ese sentido. Gracias, doctor. Otra consulta. Buenas tardes, doctor. ¿Recomienda alguna bibliografía general acerca de este tema, específicamente protocolos para refrescar? Bueno, sí, la verdad es que hay bastantes guías que a nosotros nos pueden servir, especialmente en lo que es farmacología clínica. Les podría sugerir algunos. Yo pienso que en el correo electrónico les voy a poner algunas de las direcciones con las páginas más frecuentes que nosotros podríamos encontrar al respecto, porque la verdad es que son varias, ¿no es cierto? Tanto lo que es en la parte clínica como lo que es en la parte de interacciones, estabilidades de medicamentos, lo que es validación de bombas de infusión. Les puedo dejar los links luego para que se los analice de una manera más detenida. Gracias, doctor. La siguiente. En un trabajo de campo en el cual se validó el conocimiento sobre el seguimiento farmacoterapéutico de los farmacéuticos, logramos evidenciar que un 60% de los colegas que trabajan en un hospital, de esos del 35 al 40%, ingresaron, como usted lo mencionó, a las áreas críticas para la implementación de un sistema de dosis unitaria. Sin embargo, los registros muchas veces no estaban orientados al objetivo terapéutico. ¿Qué estrategia sugiere usted para superar este gap? Ok. Bueno, básicamente nosotros tenemos que recordar que cuando nació la dosis unitaria o el sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria, fue bastante enfocado en lo que era el control del medicamento y así se mantuvo por algunas décadas. Sin embargo, ya desde los años 90 esa perspectiva empezó a cambiar y la actuación del farmacéutico ya tiene que estar centrada más bien en el paciente y no tanto en el control del medicamento. Si eso nos permite tener una visión más general y que le aporta más beneficios al paciente como a la institución de salud. Si nosotros podemos cambiar esa visión en los farmacéuticos y no solo que se centren en el control del medicamento, cuántas ampollas, cuántas esto, cuál dosis, sino más bien que empiecen a ver al paciente como un todo, ¿no es cierto? En ese sentido, ya se puede lograr una mayor
prolijidad del farmacéutico en la evaluación de su paciente y hacer que el farmacéutico se apropie del paciente, ¿sí? No simplemente verlo como un número más, sino más bien ver a su paciente como un todo. Muchas veces nosotros como farmacéuticos somos el enlace entre varios profesionales, ¿no es cierto? Y hay que involucrarse un poco más. Por ejemplo, si yo veo al paciente, lo veo que está decayendo en su estado de ánimo, pues yo puedo sugerir y decir, mire, yo le veo al paciente que se está anímicamente desmejorando, sería bueno que le hagan una interconsulta con psicología, ¿no es cierto? Podemos hacer ese tipo de sugerencias. O ver que si el paciente me está haciendo otro tipo de patologías, ¿no es cierto?, que requiera de la asistencia de otro profesional, sugerir igual una interconsulta a ese otro profesional. Y muchas veces nos convertimos los farmacéuticos en ese enlace entre diferentes profesionales de salud. Yo pienso que eso también es un área fundamental que nosotros ya tenemos que ir explorando y viendo a nuestros pacientes y haciéndonos cargo responsablemente de sus mejores tratamientos. Gracias, doctor. Las dos últimas preguntas. Buenas tardes, doctor. Olvidé preguntar si recomienda que exista una unidad, exista una farmacia satélite única y exclusiva para la UCI. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que en muchos países se tiene lo que son los SAPs, los sistemas automatizados de dispensación, y justamente donde más se recomienda estos SAPs, que vendrían a ser como una mini farmacia, son justamente en las áreas de cuidados críticos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se necesita la medicación que esté disponible de manera urgente. Por ejemplo, se produjo algún paro cardiorrespiratorio, qué sé yo, entonces no vamos a estar, a pesar de que existen los coches de paro y botiquines, pero puede requerir otro tipo de insumos o de medicamentos especiales que si tenemos en ese mismo espacio nuestros propios SAPs o nuestra propia farmacia satélite, pues podemos dar una respuesta más oportuna para nuestro paciente antes que esperar a hacer la receta general y que ésta vaya a la farmacia central y luego venga el medicamento, se puede perder tiempo valioso para nuestro paciente. Entonces, sí, sería la verdad, es una de las recomendaciones de centralizar los medicamentos en una unidad de cuidados intensivos, si es que así lo permite el sistema. Gracias. Las correcciones de hipernatremia y uso de furosemida indican un mal manejo del paciente. Bueno, puede ser un mal manejo, pero también ya puede ser propio del paciente, de la complejidad del paciente. Pero sí, muchas veces en la práctica profesional les puedo decir que muchas de estas hipernatremias se producen debido a un mal manejo de lo que es los fluidos en el paciente, especialmente en las fases de reanimación. Entonces, nosotros empezamos a dar reanimación con líquidos intravenosos al paciente, pero también no estamos tomando en cuenta de que ya se está pasando solución salina en los solventes de medicamentos, solución salina en las bombas de infusión, también está ingresando sodio a partir de la nutrición. Entonces, si nosotros no descontamos todos esos aportes, pues muy posiblemente podemos caer en una hipernatremia, especialmente si la función renal del paciente ya se encuentra de por sí comprometida. Sí podría ser un indicador de una mala práctica en ese sentido, sobre todo la incidencia, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos la media de hipernatremias en una unidad de cuidados intensivos con otra y vemos que está muy por encima de la media, pues seguramente se trata de una mala práctica en este sentido. Y una última pregunta, doctor. ¿Puede el farmacéutico aportar conocimiento en el manejo de los residuos que se generan en el área para una buena gestión integral de los mismos? Sí, de hecho nosotros sí podemos dar consejería al respecto en muchos temas. Recuerdo que alguna vez yo me encontraba con un hipoclorito de sodio en la bodega cuando estábamos haciendo un inventario con enfermería
y notaba que en el envase, ese hipoclorito de sodio al 10%, decía que caducaba en 2 años. Entonces yo decía, pero eso es imposible, porque el hipoclorito de sodio, entre mayor concentración tiene menos estabilidad. Y en la literatura, si nosotros nos ponemos a revisar, el hipoclorito de sodio al 10% tiene una vida útil en percha de apenas 3 meses, cuando es al 5% de 6 meses y cuando es al 3.5% de 1 año. Entonces, entre más diluido esté, es más estable en el tiempo. Eso había sido un error, en este caso de nuestra autoridad sanitaria, darle el registro sanitario, se produjo ese problema, ese inconveniente que luego fue corregido porque ya mandamos a hacer justamente una validación de cuánto cloroactivo efectivamente tenía ese producto que ya había sido fabricado hace 1 año y efectivamente ya no tenía el 10% de cloroactivo, sino menos de la mitad. Entonces, sí podemos, la verdad, como farmacéuticos, aportar muchísimo en lo que es la gestión y el manejo de desechos, la inactivación también de biológicos, con nuestro conocimiento desde la parte química y farmacéutica. Bueno, muchísimas gracias, doctor Montenegro, por su exposición y por todas las respuestas que le ha dado a las consultas que tuvieron los participantes. Para finalizar, quisiéramos agradecer. Un gusto, doctor. Gracias. Quisiéramos agradecer al doctor Montenegro Acosta por la excelente exposición y colaboración para hacer posible este webinar. Agradecemos nuevamente a la Federación Internacional Farmacéutica, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y a la doctora Yajaira Quesada Rojas por el apoyo logístico, administrativo y técnico. Y desde luego les agradecemos a todos ustedes por su participación. Quisiera hacer 2 recordatorios y también informar que el video del webinar estará disponible en el canal YouTube del foro y la presentación en PowerPoint en la página web del foro. Estos documentos y el audiovisual serán subidos en el transcurso de las 24 horas después de finalizada esta actividad. También quisiéramos responder la encuesta de evaluación de calidad de la actividad que le llegará a cada uno de ustedes en su correo electrónico. Y también quisiéramos recordar que el certificado de participación le será emitido por la plataforma y enviado al correo electrónico que registró cada participante en un lapso de 24 horas después de finalizada la actividad. No me queda más que agradecer al expositor, a los participantes y a las organizaciones que nos apoyan. Muchísimas gracias y próximamente el foro estará emitiendo otro webinar. Buenas tardes. Buenas tardes.